confundimos lo que llamamos ser buenos con el desarrollo espiritual. Y ser buenos significa cumplir con las normas éticas. Entonces la norma ética tiene tal fuerza, constituye tal obligación social que es una de las dificultades en la práctica del yoga, porque el entorno presiona muchísimo, porque nuestro propio valor ético nos obliga a dejar nuestro propio beneficio espiritual a veces por atender. Después, nuestro karma yoga, ¿en función de qué actúa? ¿Cuál es la guía? Esto ya lo hemos ido viendo en sesiones anteriores, ¿no? Pero ¿cuál es la guía? ¿Cuál es la norma de acción en nuestra vida? ¿Cuál debe ser? Podríamos decir que hay en la vida en general normas individuales o leyes individuales que garantizan la necesidad individual del individuo, sea esta una necesidad material o una necesidad, por ejemplo, de ocio. Hay una norma colectiva en la que la necesidad individual se supedita a la necesidad colectiva. Es decir, una persona no puede poner la música a las 2, bueno, no puede. No debería poder poner la música a las 2 de la mañana a todo trapo porque las personas individuales tienen derecho al descanso o la colectividad del vecindario tiene derecho al descanso y mi necesidad de ocio individual tiene que supeditarse a las necesidades y a los derechos de los demás. Esto lo vemos en toda la normativa cívica social, se ve continuamente. Toda persona, entre comillas, tiene o tendría derecho a una vivienda y por tanto debería haber una serie de recursos que facilitaran el acceso de una persona individual a la vivienda, al trabajo, a un cierto grado de bienestar y de subsistencia. Y después está la ley moral, la ética pura, que cuando el moralista se pone cabezón, arrasa con todo. Es decir, no se contempla ni el derecho individual ni el derecho colectivo, es la ley por la ley. Si la ley individual nos dice que solo Dios da y quita la vida, en cualquier circunstancia, aunque sea trágica para una mujer, condenaremos el aborto. Estoy poniendo un ejemplo, no estoy intentando entrar en la, Dios me libre, en la polémica del aborto. Pero esta posición expresa la ley moral que el moralista intenta imponer sobre todo lo demás. Leyes éticas que el ser humano en su desarrollo ha ido adquiriendo y imponiendo o imponiéndose como norma de conducta. La ley ética, ¿qué es? Es la consecuencia de la tendencia del ser humano a su propio perfeccionamiento. Es una tendencia evolutiva hacia la perfección que al ser humano le ha llevado a establecer leyes éticas que, de alguna forma, impiden la expansión de su propio egoísmo, de sus necesidades imponiéndolas sobre los demás. La ética es un gran avance social. Pero claro, llega un momento en que la ética puede ser un problema en la práctica espiritual. Esto es peligroso expresarlo, es difícil de comprender, pero es una gran dificultad. Creo que Sri Aurobindo tiene una frase: más allá de la ley está la libertad. Y en uno de sus frases breves dice que la virtud le fue arrancada. Es decir, expresaba: estoy por encima de la virtud, que la virtud es la expresión de la norma ética,
Estoy por encima de esos valores. La norma ética tiene tal peso que el comportamiento espiritual se circunscribe al cumplimiento de la norma ética. Si yo o una persona tiene, por ejemplo, una madre que atender y va a trabajar, tiene turno en el trabajo, nadie le va a discutir que tiene que ir a trabajar. Porque es una necesidad material que se impone sobre todo lo demás. Si no trabajo, no como. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Pero esa misma persona sería muy condenable si dice: yo no puedo atender a mi madre a esta hora porque tengo que meditar. Porque además, ¿para qué meditas? Meditas para ser mejor, para ser más bueno, para ser más solidario, para atender mejor a tu madre. Si no, ¿para qué te sirve la meditación? No sé si a través del ejemplo se ve. Es decir, confundimos lo que llamamos ser buenos con el desarrollo espiritual. Y ser buenos significa cumplir con las normas éticas. Yo os cuento un ejemplo personal. Una vez me llama un hermano y me dice: nos hemos juntado, éramos 5, se juntaron 3. Nos hemos juntado y hemos decidido llevar a Pilar, siempre le hemos llamado a mi madre Pilar, llevar a Pilar a la huerta, allí a un pueblo de Urraúl Alto, donde un pueblo apartado, ¿no? Yo, sorpresa, porque claro, no contaron conmigo. Le digo: yo lo siento, pero no la voy a llevar. Yo los domingos tengo cosas que hacer. Teníamos un centro de meditación que abría los domingos, esto era antes de la pandemia, y yo, evidentemente, además, yo los domingos tenía mi práctica personal de yoga, mis lecturas, lo que fuera. Y le digo: lo siento, pero yo no voy a llevar a mi madre. Mi madre tenía 84 años y la huerta tenía 15 metros cuadrados. Que una persona a los 84 años deje... O sea, no era tampoco ni siquiera una necesidad de mi madre. No es que estuviera enferma y hubiera que cuidarla. Es que como le gustaba la huerta, pues vamos a llevarla a la huerta. Yo me negué. A partir de ese momento, el aislamiento de mi familia ha sido progresivo y una situación cismática que ya es irrecuperable. ¿Pero qué tenía que haber hecho yo? Ahora nadie, bueno, en mi casa ya sabían que teníamos un centro y que los domingos... Pero no es importante, es el valor ético. Aunque no sea una necesidad de tu madre, es un gusto de tu madre que le gusta la huerta y la tienes que llevar. Aunque tú ni siquiera hayas participado en la decisión porque nadie me consultó. Y si no, castigo social. Y esto sucede mucho. Ahora, naturalmente, a Teresa y a mí nadie osa en interferir en nuestro trabajo del centro de meditación. Nadie se atrevería, vamos. Nadie de mi familia o nadie de la familia de Teresa. Porque ya saben que esto es sagrado. Es más sagrado incluso que un trabajo profesional. De hecho, Teresa, en horas que serían muy fecundas para el trabajo de psicóloga, no coge citas para atender al centro. Entonces se establece una prioridad, pero es una prioridad que choca con la norma ética. Si alguien cercano a mí estuviera enfermo, yo tendría que buscar una solución, pero no sería dejar el centro y mi labor para atender a esa persona, sería buscar
a alguien de fuera o ver una solución. Y esto naturalmente sería muy mal interpretado por la norma ética. De hecho, si os fijáis, en las religiones la propuesta es desarrollo espiritual interior y norma ética exterior. Miramos los mandamientos. No matarás, no robarás, no cometerás actos impuros, santificarás las fiestas. Excepto dos, son todo dictámenes éticos. No robo, y si tengo que comer, no robo. Y si roba un ladrón, no tengo 100 años de perdón. Es todo muy relativo. No matarás, y si me van a matar, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Esto va dirigido a los hombres, o lo que sea. Pero son normas éticas. Y después, estos dos mandamientos se encierran en dos, o se resumen en dos. Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Pero qué pasa? ¿Que hay una diferencia entre las cosas y Dios? ¿No sería mejor amar a Dios y amarlo en todas las cosas? Y amar a tu prójimo como a ti mismo. Esto no es humanitarismo, igualitarismo. Tu prójimo tiene la misma dignidad que tú mismo. No podría ser amar a tu prójimo porque Dios está en él igual que está en ti, porque tiene un alma igual que la tuya, porque sois uno esencialmente, porque formáis parte de una unidad y sois expresión, ¿comprendéis? Entonces la norma ética tiene tal fuerza, constituye tal obligación social que es una de las dificultades en la práctica del yoga, porque el entorno presiona muchísimo, porque nuestro propio valor ético nos obliga a dejar nuestro propio beneficio espiritual a veces por atender, en vez de, porque además si a una madre le dices, oye, voy a contratar a una persona durante 1 hora para que te atienda, te va a poner unos morros, porque claro, ella quiere estar con su hija, normal. O el hijo, oye, me tienes que llevar, o me tienes que traer, o me tienes que hacer, no sé qué. Y la madre, como tiene que ser buena madre, o el padre tiene que ser buen padre, modelos de comportamiento que si no cumplimos nos sentimos fatal, que son en realidad modelos éticos, normas de comportamiento social e individual, todo eso nos ata. Pero por encima de todo esto tiene que estar el valor espiritual. Abandona todo dharma y refúgiate solo en mí. Aquí hay un gran peligro. Que el ego nos diga continuamente que estamos dejando nuestras obligaciones por un bien mayor cuando las estamos dejando por propia satisfacción o para beneficio de nuestro ego. Este riesgo siempre está ahí. Y si a alguien le parece esto radical, yo voy a leer un versículo, Mateo 19, 29. Y todo el que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Hay que dejar a la familia? No. Hay que dejar el apego a la familia. ¿Hay que dejar a la familia de atender? No. Si no te obligas a dejar tu tarea principal, que es crecer espiritualmente. ¿Se puede crecer espiritualmente y atender a la familia? Sí. Si no hay apego, si nuestra responsabilidad no nos lleva a cortar el camino de nuestro crecimiento. Si instauramos o entronizamos a nuestra familia como si fuera el divino, estamos trabajando
para nuestro ego familiar, nuestros apegos, etcétera, etcétera. Y con la norma ética pasa lo mismo. Y es muy difícil desapegarse de esa norma ética. Es súper difícil, porque está muy interiorizada, porque además hay una atmósfera social que te obliga a cumplir y que te castiga si no cumples la norma ética. ¿La madre fue una mala madre? La madre. Yo creo que no. Allí dejó a su hijo 4 años, al cuidado de, no sé si una cuñada, y creo que su hijo no era todavía muy adulto. Algo comprendería. 4 años en Japón, algún proyecto tendría, alguna función que hacer tendría. Pero desde el punto de vista ético, no creo que nadie pueda calificar que fue una buena madre. En este sentido, en este episodio por lo menos. ¿Quién de nosotros, de las madres que hay aquí, haría eso? Por poner un ejemplo, ¿no? No sé si hay alguna pregunta. Veo que os inquieta un poco el tema. No, es un tema muy difícil. Este es un tema muy difícil. Y es muy difícil elevarse sobre eso. Y desde luego, quien lo haga, el castigo social, yo a partir de esa decisión tan tonta de no llevar a mi madre a una huerta de 15 metros, digo 15 metros y estoy exagerando, ¿eh? No os penséis que estoy exagerando por sobredimensionar la superficie de la huerta, que era Pero a partir de entonces, ya ingresaron a mi madre, la llevaron a urgencias, no me avisaron. La ingresaron en el hospital, no me avisaron, me enteré yo por terceras personas y fui a hacer turnos. Y se deterioró ya tanto la relación que... Fijaos lo que son las familias, ¿eh? Qué detonante tan mínimo, pero lo que yo había hecho era grave porque no atendía a mi madre sin causa justificada, porque la causa espiritual nunca justifica un abandono o una dejación de lo que se entiende que es nuestra responsabilidad ética respecto a las demás personas.